Bueno, hermanos, ya llegamos al capítulo 19 de este libro, son 21 capítulos, así que ya estamos nosotros llegando a la recta final. Y yo espero, mi meta de verdad ha sido que, y mi oración ha sido que realmente cada uno de nosotros podamos estar haciéndole guerra a estos pecados respetables que nosotros hemos venido viendo, o que por lo menos no los estemos tolerando, que no sean molestos en nuestra vida. ¿Verdad? Que los estemos confrontando, así como vimos al principio, que podemos fácilmente confrontar el pecado de los demás, o podemos confrontar el pecado de la sociedad, ¿verdad? O apuntarlo. Entonces, que también nosotros, con estos pecados que hemos venido viendo, podamos nosotros apuntarnos a nosotros mismos y decirnos fuertemente, eso que estoy haciendo es pecado, ofende a mi Señor y Salvador. Y, mis hermanos, lastimosamente, si caemos, que podamos también estar recordando de que nosotros tenemos un abogado en el Señor Jesucristo para con el Padre, ¿verdad? Como nosotros lo podemos leer en Primera de Juan 2:1. Entonces, sea que estemos batallando con fuerza, gloria al Señor, y si en algunos de ellos estamos perdiendo, que por favor estemos poniendo la mirada en el Señor Jesucristo para luchar contra ellos, para tener esperanza en el Señor Jesucristo, pero no simplemente dejarme vencer y seguir, practique que practique estos pecados que ofenden a nuestro Salvador. Entonces, vamos entonces con este capítulo, capítulo 19, los pecados de la lengua. Si yo a ustedes les hago una pregunta, yo les digo, ¿qué pecado de la lengua se les viene a ustedes de una vez, rápido? Pecado de la lengua. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? No me respondan. Probablemente, pensaron en chisme, ¿verdad? Eh, malas palabras, murmuración, quejas eh, y otros más que puedan haber de pecados de la lengua. Está bien, sea cual sea que ustedes pensaron ahí. Pero si hay un pecado del que nosotros rápidamente asociamos a la lengua, es precisamente con el chisme. Mente fue el chisme de una vez, ¿verdad? Porque probablemente es tan común entre nosotros que ese es el que nosotros más rápidamente asociamos, el chisme, por lo común que es. Entonces, aunque la práctica del chisme es bastante común, es muy común, ¿verdad? Hay otros pecados. Entonces ahí vamos a ver los que no solamente dijeron pecado chisme, los que pensaron en pecados como los insultos, como las críticas que hemos venido viendo nosotros, palabras ásperas, ¿verdad? Insultos, sarcasmo. Sarcasmo también es pecado. Entonces, fácilmente cualquier forma de hablar que hiera, que dañe, ¿verdad? Ya sea que estemos hablando con esa persona o que no esté esa persona presente y la estemos hiriendo, eso es un pecado de la lengua. Entonces, la Biblia está llena de advertencias para pecados para la lengua, pecados de la lengua. Es difícil de controlar, nos había dicho Santiago, algo tan chiquitito como la lengua. Muchas veces nosotros, yo no sé si han escuchado uy, mi bocota, ¿verdad? Es totalmente difícil y solamente con la gracia y la bendición del Señor es que nosotros podemos venir controlándola. Pero la Biblia, mis hermanos, tiene muchas advertencias. Proverbios, si ustedes leen Proverbios, ahí ustedes van a ver un montón de advertencias, ¿verdad? Contra los pecados de la lengua. Que en las muchas palabras no falta el pecado, que hay palabras que son como golpes de espada y un montón más. Mejor es el que refrena su labio, ¿verdad? Entonces, también nosotros recordamos que nuestro Señor Jesucristo eh, dijo que nosotros íbamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que saliera de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, en el contexto que el Señor Jesucristo lo está diciendo es cuando aquel montón de fariseos estaban hablando blasfemias, ¿verdad? El capítulo 12 de Mateo. Esas palabras ociosas, sin provecho, inútiles, vanas, que no tienen absolutamente nada de valor, ¿verdad? Salen de nuestra boca. Entonces, esas palabras ociosas, nosotros vamos a dar cuenta. También Santiago capítulo 3 pueden leerlo todo o incluso pueden leerse todo Santiago y ustedes van a ver
cómo ahí él hace advertencias y da un montón de adjetivos para la lengua. ¿Verdad? Dice que es un pequeñito fuego que destruye todo un bosque, o es un miembro tan chiquitito en el cuerpo que lo contamina por completo. Y una serie más de adjetivos. Ahí ustedes pueden leerlo, pero básicamente describe a la lengua como algo muy, muy peligroso. Entonces, el escritor Jerry da un pasaje aquí que nos prohíbe a nosotros y a la vez nos instruye. Nos prohíbe algo, pero a la vez nos instruye contra esos pecados de la lengua. Y él nos dice cómo tiene que actuar un creyente con una nueva naturaleza, cómo nos comportamos incluso con la lengua, ¿verdad? Como creyentes. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida. Ustedes recuerdan que cuando el hermano Mariano predicó acerca de la red barredera, él habló de una palabra en griego, sapros. La palabra sapros, ustedes la recuerdan cuando el hermano habló de eso, ¿verdad? Que iba como un brazo recogiendo todo, entonces recogían lo bueno, lo ponían a un lado, pero lo podrido, lo malo, lo putrefacto, esas palabras corrompidas son putrefactas. Entonces, ninguna palabra putrefacta, podrida, salga de nuestra boca. Ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Entonces, mis hermanos, el libro de Jerry, de Pecados Respetables, está escrito para creyentes, precisamente. Entonces, debemos preguntarnos esto. Tenemos una nueva vida en Cristo, ¿cierto? Tenemos una nueva vida en Cristo. Nosotros hemos muerto al pecado, ya nosotros no deseamos vivir para nosotros, deseamos vivir para Cristo, para lo que Él nos pide a nosotros. Buscamos hacer todo lo que ofende, perdón, buscamos hacer todo lo que agrade a nuestro Señor y no lo que lo ofenda, ¿cierto? Porque tenemos una nueva naturaleza, nosotros hemos sido transformados. Ahora, leamos un poquito Efesios 4 del 22 al 24. Oigan lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, lee uno más, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es el principio que nos está dejando el apóstol Pablo aquí? Despójense, despójense del viejo hombre constantemente. No salgan palabras corrompidas, putrefactas de nosotros como creyentes. No pueden salir de nosotros palabras que hieren, palabras que trauman a los demás, sino más bien palabras que vestidos del viejo hombre, como vestidos como vestidos del nuevo hombre en el Señor, nosotros demos palabras que edifiquen a las personas, que edifiquen al oyente. O sea, palabras que correspondan a esa naturaleza nueva que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, si nuestras palabras, mis hermanos, no son conformes o no corresponden a una nueva vida en Cristo, nosotros tenemos mucho que examinarnos y pensar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir de verdad sin que ninguna palabra corrompida u ociosa salga de nuestra boca? Bueno, solamente confiando en la gracia del Señor, porque es difícil tratar de domar este miembro chiquitito. Entonces es ahí donde nosotros decimos, yo no puedo, pero ahí el Señor siempre nos ofrece que en Él nosotros sí podemos. Es para que dependamos de su gracia también esto. Entonces, si ustedes notaron, mis hermanos, el apóstol Pablo, bien inspirado por el Espíritu Santo, dice, ninguna, ninguna. Ahí no, y es que puedo decir unas cuantas, ninguna, pero solamente una ahí más o menos, ninguna, ninguna que salga de ahí, que salga de nuestra boca. No puede salir ninguna palabra corrompida. Es decir, no al chisme, no al sarcasmo, no a la crítica, esa crítica destructiva. La crítica que tiene como fin humillar a las personas, la crítica que tiene como fin molestar a aquella persona y hacerla sentir mal. Las palabras ásperas, no, ninguna de esas palabras. Tenemos que de alguna u otra manera erradicar ese deseo de nosotros estar siempre criticando, de estar hablando sarcásticamente o de estar buscando cómo hablar chismes o murmurar.
Toda palabra que hiera a la otra persona o la intente destruir tiene que ser erradicada de nosotros si es que nosotros tenemos una nueva vida en el Señor Jesucristo. Entonces, dice Jerry, piense un momento en lo que sería la iglesia de Cristo si todos lucháramos por aplicar esta amonestación que hace Pablo. Piense en cómo sería la iglesia o en qué sería la iglesia de Cristo si todos lucháramos por aplicar esta amonestación que hace el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, esto fue como una breve introducción. Veamos qué es el chisme entonces. El chisme. Pues ahí ustedes tengan su, no, el chisme es esto y lo otro, es hablar mal de los demás. Y sí, el chisme es simplemente dispersar, diseminar o esparcir información desfavorable acerca de otra persona, ¿verdad? Y ojo, ojo, aunque la información que usted esté esparciendo a esa otra persona sea cierta. Mira qué mentiroso, qué fulano. Mira qué mal que dibuja él. Entonces, ese chisme comienza con algo desfavorable, pero que usted anda ahí diciéndolo, para que los demás lo sepan, ¿verdad? El fin es, no lo ande diciendo. Si esa persona dibuja mal, pues mal. Tiene que andarle diciendo, Juan, mira qué mal que dibuja Giovanni. ¿Verdad? El fin es dañar a la persona, que quede mal delante del otro. Entonces, mis hermanos, ¿saben qué hace el chisme? Miren qué curioso que es el chisme. Alimenta nuestro ego pecaminoso. Porque si una cosa nosotros tenemos es orgullo. A nosotros, como yo les he venido diciendo, nos encanta que nos miren siempre. Nos encanta que seamos los mejores. Nos encanta ir de primer lugar. Entonces, cuando nosotros chismeamos, nosotros estamos compartiendo una información desfavorable de otro, pero yo me estoy sintiendo más. Si viera qué mentiroso que es ese. Mentirosísimo es. Entonces yo me estoy poniendo como, y yo no lo soy, ¿verdad? Entonces la otra persona, uy, ¿en serio? Y usted dice, sí, claro, súper mentiroso. Solo nos falta decir a nosotros, gracias al Señor que yo no soy como él, como decía el fariseo. Entonces, mis hermanos, curiosamente el chisme también lo tapan con una cortinita de gracia, con una cortinita de preocupación misericordiosa. Y viene y dicen, quisiera que oráramos por fulano, porque anda de mentiroso. Preguen. Yo quisiera que oráramos por fulano, porque viera que está peleándose mucho con la esposa. Quisiera que oráramos por fulano, lo vi salir de un bar. Mis hermanos, vimos a fulano salir de un bar. Nadie más lo tiene que saber. Puede ir y ya hemos visto pautas cómo nosotros tenemos que ir a abordar ese tipo de cosas. Pero yo no te quiero estarle diciendo nada a nadie. No, por así decirlo, mis hermanos, va a llegar el momento donde sí se va a tener que traer a la iglesia probablemente, pero por el momento no le importa a nadie más. Usted tiene que ir a hablar con ese hermano o comenzar a orar por él, pues usted no tiene que ir a decirle nada a nadie. No dispersemos porque eso va a ser dispersar maldad, querer dejar mal, hermano Mariano. Es que viera que el hermano Mariano no le va a poner un freno. ¿Hablaste con él? ¿Hablaste con ella? O cualquiera de los que estamos aquí, ¿ya habló usted con él primero? No me venga a decir nada, porque está haciendo una maldad, ir a decir y dejar en mal al otro. Entonces, cuando nos sintamos tentados a chismear, hagámonos una pregunta. ¿Lo que voy a decir va a edificar o va a destruir a esa persona? Una pregunta sencilla. ¿Lo va a edificar o más bien lo voy a destruir? Porque, ¿verdad? Termino con el chisme y ahora vamos con la calumnia. Entonces, calumnia es decir algo falso de otra persona. ¿Verdad? Es buscar, propósito de la calumnia es difamarlo, ¿verdad? Dañar su reputación. Entonces, mi fin con la calumnia es dejarlo en mal, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podemos ver? Jerry trae uno. Este ejemplo de Jerry probablemente pues sea un poquito conocido. Dice las elecciones. Hay candidatos para la presidencia. Entonces, un candidato comienza a hablar cosas falsas del otro para dejar una mala impresión entre el pueblo, ¿verdad? Y comienzan a hablar del otro candidato. Sí, pero es que usted la vez pasada se robó tal cosa y tal vez no tienen evidencias, dice él. Sabemos que muchas veces lo hacen, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Dice, es ilegal lo que hiciste y no tienen pruebas para. Entonces está tratando de difamarlo, está calumniando. Pero yo les pongo uno más sencillo. Yo voy donde el hermano Mariano
Y yo le digo al hermano Mariano, mira, hermano Mariano, yo dejé mi billetera ahí en el asiento. Quiere que yo vi que Eddie la agarró. Yo vi que Eddie la agarró cuando no es cierto. Estoy buscando hacerle un daño a él. Yo estoy calumniando a Eddie y lo estoy dañando. El hermano Mariano probablemente vaya a decir, entonces, es una suposición, ¿verdad? Perdón, Eddie, pues lo agarré con este ejemplo, pero eh, el hermano va a decir, no, 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 estoy calumniando. Estoy buscando hacerle un daño a Eddie, diciendo algo que no fue así. ¿Solo por qué? Por mi deseo de dañarlo. De hecho, mis hermanos, cuando yo pensaba en este ejemplo, yo decía, caramba, ¿y realmente un cristiano puede calumniar? Porque qué grosero, ¿verdad? Llegar y decir algo falso de un hermano. Se siente feo, se siente feísimo, es que el hermano me robó tal cosa. Entonces, yo me preguntaba, ¿realmente un cristiano puede calumniar a otro? ¿Es un hermano que ama a otro hermano ir a calumniarlo? Y como vimos, ¿verdad? Nosotros siempre le hacemos daño a los más cercanos. Suena fuertísimo, pero sí, cuando nosotros le atribuimos propósitos malévolos a alguien, ¿verdad? Sin saber lo que hay en su corazón, y eso es la crítica. Y también abarca, la calumnia abarca un poco de la crítica. Vamos a hablar y decir, es que yo creo que él es así, así, cuando nosotros no conocemos el corazón de una persona. Qué tarde que llegó. Es que se quedó dormido, perdón, es que el sábado se puso a hacer loco y se quedó dormido. Me consta, ¿verdad? Consta. Cuando decimos que alguien, ¿verdad?, no está comprometido porque no lee la Biblia a la velocidad que yo la leo. Cuando decimos que alguien no está comprometido porque no hace algo que yo estoy haciendo y como él no lo hace, pues yo lo veo que ese no está comprometido para nada. Consta, nuevo. Miembro de la iglesia que acuse a otro, ¿verdad? Que acuse a otro de un comportamiento inmoral, falsamente, obviamente, ¿verdad? Cuando no es así. Yo vi a su hermano siendo X cosa inmoral, ¿cierto? Pero lo está acusando falsamente. Yo decía, puede pasar esto y a veces me quiero quedar con que esto solo pasa en las iglesias que Jerry menciona, no acá en las nuestras, ¿verdad? Pero esto mismo queda para que nosotros veamos lo grave, lo feo, lo terrible. Y recuerdan ustedes el montón de descripciones que le daban a los puritanos, a los pecados monstruosos, asquerosos, viles, despreciables, que es la calumnia. Es despreciable, es terrible. Podemos dar un montón de ejemplos más, pero en general la calumnia lo que tiene como fin es hacer al otro quedar súper mal y yo pues era quedar como bien también. Yo estoy avanzando bien en las cosas del Señor. Entonces, mis hermanos, es destructiva la calumnia, es mala, es dañina, pecado de verdad muy grave. Entonces, ahora, después de la calumnia, vamos con el pecado de la crítica. Yo sé que nosotros ya vimos la crítica. Ya vimos nosotros, mis hermanos, esto en capítulos pasados, pero el Jerry lo quiere traer de nuevo. Él lo quiere traer de nuevo acá. Y dice, la crítica es hacer comentarios negativos que buscan dañar a alguien. Quizás sean ciertos, pero no es necesario mencionarlos delante de los demás, ¿verdad? Entonces, criticar el aspecto físico de alguien, criticar el peinado de alguien, la forma de actuar, criticar el trabajo, el esfuerzo que está haciendo una persona. Probablemente esa persona se está esforzando en hacer las cosas. Es tan bárbaro, qué malo que le quedó eso. Tal vez la persona se hacer y ese es su tope de hacerlo mejor para el Señor. Pero ahí estamos criticándolo. Criticamos a los demás por las decisiones que toman, ¿verdad? O los criticamos por su manera de pensar. Incluso podemos llegar a criticar esos zapatos rojos de la hermana. En el ámbito matrimonial, hermano, nosotros no tenemos solamente porque somos marido, esposa. Yo no tengo el permiso de criticar y dañar a mi esposa. Porque tenemos esa cercanía que el Señor nos ha dado en el matrimonio. Yo no tengo permiso de estar criticándola y dañándola. Yo no puede concebir que en un matrimonio se haga eso. Usted ama, es un mismo cuerpo, ¿no? Es su mismo cuerpo. Entonces, la crítica que usted le puede dar a su esposa tiene que ser una crítica constructiva, como dicen. Ánimo,
pero no criticarla para dañarla. De hecho, uno dice, ¿cómo se puede concebir esto? No podemos estar buscando dañar a nuestro cónyuge con críticas. Qué pan más feo, qué arroz, o sea, no. Yo recuerdo, mis hermanos, y le traigo este ejemplo porque es cierto. Yo recuerdo que me acababa de casar con Naidi y nos invitó un hermano de la iglesia allá en los lagos a comer. Y resulta que a Naidi esa semana había hecho un arroz y el arroz no había quedado muy bien, para no desprestigiar a mi esposa. Y yo comencé a hablar. Yo no paré mi lengua ese día de hablar y criticar y decir que mi esposa cocinaba mal, que el arroz le quedó mal, que el arroz esto, que el arroz lo otro. Y tuvieron que abordarme. El hermano que llegó al rato me dijo, venga un momento. Y sabía que era. Yo, y bueno, ya saben lo que pasó, ¿verdad? No me da el permiso, no me da el permiso de que yo dañe a mi cónyuge. La confianza que tengo con él o con ella no me dé el permiso de lastimarlo. Entonces, podemos hacer nosotros más preguntas que nos ayuden a detener ese deseo de andar criticando o de estar quejándonos, ¿verdad? ¿Es amable lo que yo voy a decir? ¿Es amable? ¿Es necesario que lo diga? ¿O realmente tengo que decirlo? Y es que mis hermanos, miren, nosotros no solamente pecamos por lo que le decimos a las personas, sino muchas veces cómo se lo decimos, ¿verdad? Hablar pecaminoso, con palabras ásperas, feas, insultos, ¿verdad? El fin también es tratar de poner en ridículo a esa persona. Entonces, si usted ve, mis hermanos, el común denominador del habla negativa es buscar humillar, buscar rebajar, buscar herir a la persona. Entonces, mis hermanos, solo la gracia del Señor puede estar a nosotros ayudándonos, no que no salgan esos deseos que nosotros tenemos ahí y podamos nosotros atacarlos. Hermano, esas palabras salen de un criticón, ¿sabes que nosotros vimos? Salen de un criticón, alguien impaciente. Ahora también vimos ese pecado. Paciencia, se desespera y comienza a enojarse y que en el enojo, pum, dice un montón de palabras. Dice Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí es donde le damos al clavo. Porque venimos hablando de los pecados de la lengua. Entonces usted se comienza a enfocar y a decir, ¿y cómo hago para controlar mi lengua? Comencemos con el corazón, ¿verdad? Comencemos con el corazón porque ahí es donde está el verdadero problema. Detrás de todo chisme, detrás de toda calumnia, detrás de toda murmuración, detrás de toda queja, detrás de toda crítica, detrás de todo insulto sarcástico, hay un corazón lleno de pecado. Es un corazón malo. La lengua, mis hermanos, simplemente es un instrumento que va a revelar lo que hay aquí. Aquí hay maldad, entonces como que sale como ese videobin. Está ahí. Lo que hay en mi corazón sale a la luz por medio de mis palabras. Dice Jerry, he tratado por años de aplicar Efesios 4:29 a mi forma de hablar. Estoy seguro de que fallo muchas veces, pero al menos esa es la meta yo que quiero lograr. Recuerdo una vez, dice Jerry, que comencé a decirle a mi esposa algo negativo de un colega. En ese momento vino a mi mente Efesios 4:29. Y como decimos, me mordí la lengua. Y ahí él estaba a punto de decirle algo a la esposa malo de un colega. Y se acuerda de Efesios 4:29. Miren cómo la escritura ayudó a Jerry y dice, me mordí la lengua. Me sentí bien por haber ejercido dominio propio. Hasta que amaneció. Y durante el tiempo de mi devocional pensé en ese incidente, esa noche, ¿verdad? Y me vino un pensamiento. Y el pensamiento fue este. Lo vamos a poner en esta voz. Tal vez no hablaste más de él, pero lo pensaste, Jerry. Entonces comprendí, dice Jerry, que necesito cuidar no solamente mi lengua, sino que también debo cuidar mi corazón. Miren, mis hermanos, David se preocupaba por esto, por lo que él decía, pero también se preocupaba por sus pensamientos. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Nosotros podemos utilizar esos pasajes, hay muchos más, pero nosotros podemos utilizar esos pasajes de Efesios 4:29 o el Salmo 19:14 para mantenernos en guardia, para mordernos la lengua cuando estos enemigos, la murmuración, el chisme, la crítica, la queja, quieran aparecer a nosotros. Mis hermanos, ¿cuánto deseáramos nosotros, cierto? Poder vivir sin esos malos pensamientos en nuestros corazones.
¿verdad? Y que no salgan de ellos esas palabras hirientes, ásperas, ¿cierto? Desearíamos estar libre de todo eso. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Lo pudiéramos hacer es solamente confiando en el Señor Jesucristo. Ese nuevo corazón que Él ha puesto en nosotros, un corazón de carne lleno de Él, lleno de su palabra, para que lleno del Señor salgan de nosotros palabras que edifiquen a los demás. Tomemos entonces tiempo para examinarnos y no evitemos esta buena costumbre de estarnos examinando. No huyamos de ella porque es súper importante para la vida del creyente, porque nos va a ayudar a reflexionar cómo estamos actuando, cómo o de qué manera nosotros estamos hablando. Decimos chismes, criticamos a los demás, tendemos a ser impacientes por enojarnos y usar palabras ásperas que humillan y dañan a los demás. ¿Somos de esos nosotros? Entonces tenemos que estar meditando y reflexionando al respecto. Tenemos que reconocer, mi Señor, mis hermanos, que delante de nuestro Señor tenemos mucho de qué arrepentirnos, muchísimo. Cada palabra ociosa, yo decía, de esto, decimos palabras tan inútiles, tan vanas, tan tontas, vamos a tener que dar en algún momento cuenta de ellas. No sirven de nada, que no dan gracia. Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Entonces, mis hermanos, mire, yo no mencioné mucho acerca de la queja, ¿verdad? Pero es un pecado que está constantemente en nuestro corazón y se deja ver cuando lo hablamos o cómo actuamos, ¿verdad? Hay una insatisfacción. El hombre de hoy en día vive insatisfecho totalmente y nace toda esa insatisfacción en el corazón. Nosotros no estamos contentos con lo que tenemos hoy, como dice Hebreos. Entonces, al no estar contento con lo que tenemos hoy, porque pensamos que nosotros merecemos más, eso es, pensamos que nosotros merecemos más. Entonces, eh, hermanos, comenzamos a quejarnos y quejarse es decir, Dios, lo que usted está haciendo no sirve para nada. Lo que usted hace está mal. Si yo tomara su lugar, yo lo haría bien. Yo recuerdo hace mucho tiempo que fuimos a un paseo. Mis hermanos, eso estaba cerca del sol, de verdad. Y fuimos al paseo con los lagos. Y yo recuerdo que era en una montaña altísima. Y en el piquito estaba la casita donde estábamos todos. Eso era caliente. Era terriblemente caliente. El calor, no había forma. Estamos al aire libre y era caliente. La piscina estaba caliente. Y todos así como en una mancomunidad, comenzamos a quejarnos. Tanto que la queja llegó a los oídos del hermano Alex. Y adivinen lo que pasó. Nos tuvo que exhortar a que, aunque estuviera muy caliente, diéramos gracias al Señor por eso. Entonces, hermanos, la queja va a aparecer en cualquier momento. Nosotros no estamos exentos de. Entonces, recuerden a un pueblo. Pero cuando recuerden a ese pueblo, pónganse ustedes ahí. Porque nosotros siempre vemos a Israel como el quejumbroso, como el pueblo, ¿verdad? Vergüenza, malo, rebelde, pervertido, torcidos, ¿verdad? Que venían caminando ahí quejándose. Nosotros somos así. Ahí, nosotros somos ese pueblo de Israel que ahí viene quien queja, quien queja, quien queja. Y solamente en Jesucristo es en el que nunca nosotros vamos a encontrar eso. Nunca se quejó. Porque no se estaban comportando esa gente como hijos de Dios. No se estaban comportando como tal. Entonces nosotros como ese Israel del Señor, esa iglesia de Dios comprada por precio, purificada, rescatada, ¿cómo entonces debemos vivir? ¿O cómo entonces debemos vivir con respecto a esto que venimos hablando, el pecado de la lengua? Entonces, ¿cómo debemos vivir? Como hijos de Dios, ¿verdad? Comportándonos como hijos de Dios, sin mancha, ¿verdad? Dignos de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. Entonces, por lo tanto, dice Filipenses 2, del 14 al 15, haced todo sin murmuraciones, quejas, descontento. Dice, haced todo sin murmuraciones, descontento o quejas, eh, insatisfacción. Y es ahí donde Pablo menciona, Pablo, de hecho, aquí uno lo conecta y uno ve en 1 Corintios 10:10 cómo el apóstol Pablo menciona a esos israelitas como esos murmuradores. Esos israelitas quedan ahí como ejemplo para nosotros. Después dice,
haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Entonces, mis hermanos, ahí al final, asidos de la palabra de vida, de esta Biblia que nosotros tenemos aquí, que abunde en nosotros, que llene nuestro corazón la palabra del Señor, para que entonces salgan de nosotros palabras que sean de edificación a los demás, ¿verdad? Palabras que llenen a los demás de gozo, que edifiquen a los que oyen. Entonces, el fin es, imitemos al Señor Jesucristo. Y esa es la motivación que nosotros tenemos que tener. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo, incluso como en el habla, ¿verdad? Que Él sea nuestra motivación. Dice Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de Él. ¿De quién? De Cristo. Y estaban maravillados de las palabras de gracia, no dice putrefactas, las palabras ociosas, putrefactas, dice eso, de todas las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, mis hermanos, es Cristo, es solamente Cristo el estándar que nosotros tenemos que seguir. Nosotros somos ese Israel, rebelde, pervertido, malo, quejumbroso, insatisfecho con las cosas que el Señor nos da, que constantemente le estamos dando rienda suelta a nuestra lengua, o ahí estamos pensando, eso no debería subir, esa subir, no, ¿por qué? Porque a mí, Señor. Y ahí estamos, dándole vuelta a todo eso. Y después queremos decir con los demás, es que viera que tal cosa y es que yo no sé por qué vieras aquel, yo no sé por qué, y así vamos. Y eso lo hacemos, eso ofende al Señor y eso es pecado. Imitemos al Señor Jesucristo y, hermanos, examinémonos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué son las palabras que salen de nuestra boca? Que ayuden y edifiquen a los demás. Pues hasta aquí el capítulo 19 y nos vemos la siguiente semana, si Dios lo